permitir que tengamos vínculos espirituales que nos hacen familia y no parientes, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, danos tu palabra que fluya poderosamente en nuestros corazones, que transforme nuestra vida, aún trastornándola si es necesario, Señor, pero que todo venga a repercutir en beneficio, Señor, y en la gloria de tu santo nombre. Gracias, Padre. Danos hoy un espíritu de revelación con el cual podamos entender tu pensamiento, Señor, y que lo podamos asimilar en la mente de Cristo que has instalado en nosotros. Con mansedumbre recibimos la palabra tuya implantada desde ya en nuestros corazones. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Un aplauso al Rey bendito. Necesito seguir evaluando juntamente con ustedes esta tremenda bendición que nos ha sido entregada. Desde muy temprano, cuando me tocó empezar a predicar, a enseñar la palabra, recibí algunas lecciones un poco dolorosas al principio, de cómo uno a veces recibe una palabra, el ministro, y no le saca todo lo que debería de sacarle. Y de muchas formas, ya me lo había comentado mi apóstol, pero como que no le había puesto yo mucha atención a eso, porque él estudió en un seminario teológico antes de ser lleno del Espíritu Santo, y en el seminario teológico tenían una especie de juegos que ellos hacían. Perdón que utilice la palabra juegos, ¿verdad? Eso es para darme a entender. Y él dice que agarraban un versículo, así con un grupo de consiervos, de estudiantes, y entonces sacaban el significado de ese versículo. Y así como te toca a vos, ¿verdad? ¿Qué entendés de tal versículo? El mismo versículo tenían que chequear todos, ¿verdad? Entonces el primero que expresaba era el que tenía más oportunidades, porque nadie había dicho nada, ¿eh? Entonces decía, bueno, ese versículo lo que significa es tal y tal y tal cosa, perfecto, y lo apuntaban. Ahora te toca a vos, pero ya no puedes decir lo que el otro dijo. ¿Qué significa ese versículo? Y entonces ya el otro le costaba un cachito más, ¿verdad? Porque ya le habían exprimido, ¿verdad? Y entonces, y así ya cuando llegaba al número 5, ahora te toca a vos. Ese se ponía a llorar, ¿verdad? Porque esos son los consejos que a veces le dan a uno, a los hermanos, ¿verdad? Que nunca has predicado, no. Lee un versículo, decí tu testimonio y te pones a llorar. Entonces, pero el apóstol Ríos me decía, cuando se llegaba a lo último, la última expresión, ya que todos habían estado meditando y el que sabía que le iba a tocar de último estaba pensando en otra cosa y decía, a veces tal vez decía, me quitó mi interpretación, ¿verdad? Cuando llegaba, dice que lo más delicioso era generalmente lo último que se decía, porque le habían estado rumiando, habían estado masticando, digiriendo ese versículo. Entonces, cuando yo veo que Samuel, se habla de Samuel y dice que Samuel no dejaba caer una palabra a tierra, entonces para mí tienen varios significados. Otra vez pensando de la forma como me estaba diciendo mi apóstol, una de las formas, digamos, ¿qué implica para usted que Samuel no dejaba caer una palabra a tierra? Juguemos. Va, la ponía por obra, dice el hermano. Va, y usted, para que usted que ya no puede decir lo mismo, la guardaba en su corazón. Va, ¿y qué otra cosa? Ya no puede decir ni la ponía por obra ni guardaba en su corazón. Bueno, así podemos seguir. Pero yo veo, bueno, varias implicaciones. No dejar caer la palabra a tierra quiere decir
que tu Biblia, tu palabra, esa es una interpretación porque la palabra tiene 7 planos. Tu palabra, la Biblia, que es la palabra de Dios, no hay que ponerla a nivel de tierra. No hay que convertir en terrenal algo que es celestial. Bueno, esa es una de las interpretaciones. Pero otra es tomarla, meditarla, pensarla, y que eso nos vaya renovando constantemente, porque la palabra de Dios, hermanos amados, es viva y eficaz. Se dice a sí misma la palabra que es viva y eficaz. También dice que nunca deja de ser, es eterna. Así que un versículo, San Juan 3:16, por favor, no puede ser trillado. ¿Cómo va a ser trillado? Decir San Juan 3:16, sí, yo ya sé que dice ese versículo. Sí, ahí tiene mucha más porque es eterna, es la palabra de Dios. Si hasta películas usted las ha visto varias veces, yo le aseguro que aquí hay algunos que han visto 10 veces El Gladiador. Y no se aburren, y cuando la están viendo en la tele, eso es cuando me gusta, ¿ve? Ahí es cuando me gusta. Y ahorita va a venir, ahorita. Ya se imagina, y esto es terrenal, y esto es celestial, esto. Bueno, entonces, yo voy a hablar del renuevo. Y si alguien se está aburriendo de que me oye hablar del renuevo, se está arriesgando al que yo le diga no se aburra. Pues que no sea, que no, porque es una palabra que viene del cielo, es una profecía, es para nosotros esa expresión. Entonces, yo estaba hablando de los renuevos, ahorita me quedarían de por lo menos meter un piochazo en 19 renuevos, porque he explicado ya 19 del Antiguo Testamento. Y entonces en el Antiguo Testamento vuelvo otra vez a explicarle que acá aparecen todos estos que son 23: Amir, Ben, Samir, Chadash, Yoter, todos los que usted puede ver ahí. Y yo los puse de esta manera con el propósito de no confundirme y repetir algunos u omitir alguno. Entonces se me hizo más fácil con números, ¿verdad? Primero está de número menor hasta el mayor. Por eso usted lo puede ver 500, 1121, etcétera, hasta 8363. Aún así me confundí y había duplicado el número 21, pero bueno, los hermanos me ayudaron y me dijeron que lo había replicado. De estos hemos explicado Amir, Ben, Samir, Chadash. Y nos hace falta el otro. Ahora en esto yo quisiera ver dos renuevos juntos, para ver qué es lo que esto significa. Entrémosle a lo que hemos visto así rápidamente. Amir 534 es el año del renuevo, año del Amir, año del renuevo en medio de la prueba. Eso es lo que exprimimos un poquito de ahí. 1121, ven, el año del renuevo, ven, año de los hijos. Lo puse así para no, pues no me dé tentación de volver a repetir, porque yo me emociono con eso, hermano. Es que sobre todo si los que tenemos hijos, hermano, y sabemos que viene una bendición para nuestros hijos, decimos, otra vez lo voy a volver a decir, hermano. Pero Samir, este Samir también me tiene apabullado, y ayer se lo conté, porque Samir es la palabra que se utiliza para decir el dulce cantor de Israel, y también se utiliza para decir renuevo, y es el año de la restauración del tabernáculo de David. Ya le conté a grandes rasgos cómo nosotros empezamos a digerir esa verdad de la restauración del tabernáculo de David hace 35 años o no sé cuánto, y cómo se fue distorsionando la alabanza de una manera tremenda, ¿eh? Pero bueno, y este año yo creo que Dios quiere dar inspiración para que volvamos otra vez en el camino de la restauración del tabernáculo de David. Y yo espero que eso lo recibamos nosotros como cabezas ministeriales,
pero también que lo reciban los que nos ayudan en la alabanza. Recuérdense que el director de alabanza es el pastor. El director de alabanza es el pastor, aunque no sepa de música. El director de alabanza es el pastor, aunque se desafine aún cuando toca la puerta. Ese es el director de alabanza. Y David, dice la Biblia, que habían ministros de alabanza que adoraban a Dios y lo hacían, pero lo hacían como una delegación de parte de David. Los que estaban, aquellos tres hermanos, ¿cómo es que se llamaban? Los Emán, Jedutún, Asaf. Específicamente lo que dice ahí es que David adoraba a Dios por mano de Asaf. Entonces era David, el otro estaba cantando, pero David el encargado. Solo una cosita más. Mire, pues siempre entro en tentación, pero es importante que lo diga. No debemos de permitir en la iglesia un movimiento de adoración, entre comillas, para atraer la atención de la gente. Porque la adoración le pertenece a Dios. Entonces, si el mover de alabanza es demasiado atractivo ante los ojos del hombre, se le está quitando la gloria a quien le corresponde. Y entonces se está alabando a la alabanza. Y es muy lamentable que en la actualidad eso es lo que se oye de muchas personas. Esa iglesia, esa tiene buena alabanza. Esa sí es alabanza, ¿ves? Y entonces, no, si alabanza, ya le dije, un corazón agradecido delante de Dios, ese corazón va a ser oído en el cielo. El concierto es para Dios, no es para los hermanos, ¿verdad? Por eso yo también estoy en contra de los conciertos, pero aquí ya me estoy deteniendo otra vez. Yo le dije ayer que la restauración del tabernáculo de David es un tema para tratar en un año. Entonces yo aquí solo estoy dando unos pincelazos de cada uno de estos tres temas. El número 4 es el Chadash. Chadash, ayer lo describimos y a mí me causa mucha esperanza porque es un año de perdón. Es un año en donde, y me recuerdo de Eclesiastés 10:1, en donde dice que las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista, así una pequeña locura, una pequeña insensatez echa a perder al sabio, le echa a perder su testimonio al sabio. Y entonces ya vimos ahí bastantes cosas. Estos 4 son los que hemos explicado. Ahora yo quisiera entrar en este versículo, que lo quiero ver en 2 versiones. Félix Torres Amat y PDT. Y ahí va a ver usted por qué. Félix Torres Amat, Isaías 11:1. Y saldrá un renuevo. Estamos en el año del renuevo, ¿verdad? Aunque algunos parecen reviejos, pero es un renuevo. Y saldrá un renuevo del tronco de Jesé, dice la Félix Torres Amat, y de su raíz se elevará una flor. Es impresionante. Ahora mire cómo dice la PDT. Isaías 11:1. Del tronco de Isaí saldrá un retoño y de sus raíces un renuevo. Entonces, al unir las 2 versiones, obviamente vemos que hay 2 renuevos. Uno que sale del tronco y otro que sale de la raíz. La Félix Torres Amat, pues lo que nos dice y reporta es que el renuevo va a salir del tronco de Jesé o de Isaí. Y esta PDT dice que el renuevo va a salir de las raíces. ¿En qué quedamos por fin? ¿De dónde sale el renuevo? ¿Verdad? Entonces estas son 2 palabras hebreas que aparecen entre las 23 que le mencioné en los primeros slides. La primera es choter. Choter sale del tronco.
El renuevo choter, le vamos a poner. El renuevo choter sale del tronco. Y ese renuevo choter quiere decir varias cosas, como las demás palabras también. Pero dentro de las cosas que quiere decir es vara de autoridad. Eso no se nos debe de olvidar, no se nos debe perder en el horizonte mientras vamos platicando. Eso es un renuevo. Obviamente lo que nos está diciendo es que va a haber para aquellos que han perdido la autoridad, o aquellos que no han ejercido la autoridad, o aquellos que no saben cómo es este asunto de la autoridad. Este es el año de la autoridad. Eso es glorioso, hermano. Eso es glorioso, porque es que mire, la autoridad es un misterio. La autoridad es un misterio. La gente que conoce, mire pues, mire, el Señor Jesucristo solo se admiró 2 veces, o por lo menos la Biblia reporta que 2 cosas le admiraron a él. Y qué casualidad, no fue el templo hermoso de Zorobabel, o que después le dijeron de Herodes, y estaba recubierto de oro. Y lo que hicieron los discípulos, lo quisieron apantallar diciéndole: mira, Señor, ven a ver este templo. Casi pienso que han de haber dicho: no sé si de estos hay en el cielo, ¿verdad? Y entonces el Señor no se admiró. El Señor no se admiró de eso. Les dijo: en verdad les digo que de todo esto no quedará piedra sobre piedra. ¿Ok? No se admiró de eso. Sí se admiró de la incredulidad. Bueno, entonces se admiró 3 veces. Pero yo me refería a 2 cosas positivas que el Señor se admiró. Y una fue la mujer sirofenicia. No he encontrado en Israel este tipo de fe. Una pagana le creyó. Hermano, a veces los paganos le creen a Dios más que los cristianos. Fíjense que allá en Guate, hay un lugar que se llama Esquipulas. Hermano, y tiene un templo. Así se formó ese pueblo. Ese pueblo se formó alrededor de una imagen que le llaman del Cristo Negro. Y ahí se fue formando el pueblo y empezaron a poner hoteles, hostales, comedores, puestos de ventas, etcétera. Y de repente la gente se quedó a vivir ahí. Así como Las Vegas, que alrededor del juego, de la mafia y del lavado de dinero se empezó. Y mire qué pueblón es ahora, va. Bueno, ya ni es pueblón, sino que ciudad. Esquipulas, en base a eso se formó. Entonces la gente llega ahí. Incluso hay una caravana que le llaman la caravana del zorro, que la hacen este fin de semana, creo, en moto. Llegan un montón de gente y es impresionante que siempre muere alguien, y dicen algunos que es un pacto. Que es un pacto que se hizo y que siempre tienen que morir por lo menos un motorista. Bueno, Dios mío, y ahí van cientos de motoristas. Eso está en el récord Guinness, esa caravana que hacen. Bueno, la gente que no llega en esa caravana, pero que llega a visitar, se paran unos kilómetros antes de llegar a la basílica esa, o no sé, iglesia, no sé qué diferencia hay entre basílica e iglesia de esas, porque yo soy evangélico. Se paran, se bajan de sus autos y se van de rodillas. Y se van de rodillas, a veces golpeándose. Y son paganos. Y tienen fe. Imagínense usted eso. En cambio, los hermanos entran a la iglesia masticando chicle. O sea, pues, o con el celular en la mano, como dice la canción. Pues sí, cómo no, ajá. O sea, ni siquiera tiene la decencia de que cuando le entra una llamada, salirse si la tiene que contestar.
Entonces, le digo, entonces el Señor se admiró de que afuera hubiera una fe como la de Sirofenicia. Eso le impactó al Señor. Pero la otra cosa que le impactó al Señor es de otro pagano. El centurión, que lo que dijo fue: yo soy un hombre bajo autoridad y por lo tanto tengo autoridad. Yo le digo a este: ve y va, me hace caso, pero es que yo no soy guerrillero. Yo soy parte de un ejército bien conformado. Entonces yo estoy bajo autoridad y eso me da autoridad. La autoridad, hermano amado, definitivamente es un misterio. Choter, el año de la autoridad. Choter. Se lo va a poner de esta manera. Mire qué misterio es este tan cardíaco, hermano. Porque fácil es hablar. Mire pues cómo es este misterio. Usted tiene autoridad. Varios tipos de autoridad tiene usted en lo individual. Dios nos dio autoridad. Toda autoridad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, etc. Usted conoce el versículo precioso. Pero hay diferentes tipos de autoridad. En la casa hay autoridad delegada. El hombre tiene autoridad. Vamos a ver, Dios es la autoridad máxima, Cristo es la cabeza de todo hombre, el hombre es la cabeza de la mujer también tiene autoridad. La mujer tiene autoridad y gobierno. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. El apóstol Pablo dice: quiero que las viudas más jóvenes de 60 años se casen, tengan hijos y gobiernen bien su casa. ¿Cuál es su profesión u oficio? Le dicen algunas hermanas al llenar una forma migratoria y ponen abajo ama de casa. Eso no quiere decir sirvienta. Ama de casa es la que manda en la casa, es ama de casa. No, de veras. Viene de amo. Ama es la esposa del amo y los dos se aman. Tiene gobierno, es autoridad. Pero hay otra autoridad porque son principios inalienables de derechos que nosotros tenemos. Usted tiene una autoridad sobre su propia vida. Usted cumple mayoría de edad y usted tiene autoridad. Siempre que no haga cosas ilegales, usted puede hacer lo que se le dé la gana. ¿Tiene autoridad? Sale de la casa el hijo, sale de la casa el hijo, ya tiene 18 años o 21, no sé cómo es aquí la cosa, parece que hubieran dos mayorías de edad, una para poder ir a matar a una guerra y otra de 21 años para poder echarse los tragos, ¿verdad? Porque a los 18 años no les venden guaro a los muchachos aquí, pero sí los mandan a la guerra. Bueno, no estoy protestando. Solo que no comprende, dijo el gringo, no comprende. Bueno, es una incongruencia, pero la cosa está, pongámosle a los 21. Ya, para mí 21, para mí, sobre todo la edad que yo voy teniendo, que es mayor de la que se descubrió ayer con el hermano Huguito, la mía es mayor, pues. Así que te tenés que sentir patojo. Yo cada vez que alguien me dice, ¿y usted cuántos años tiene? Le digo yo, 35. Estás patojo. Alguien me dice, se murió, tenía 50 años. Pero qué joven se murió. No, incluso si me dicen, fíjese que tenía 70 años y se fue. No, pero si le quedaba mucho tiempo de vida. Yo a estas alturas del partido así los miro a ustedes, puros bebitos, pero ustedes son
gente con autoridad. Son señores. Son señoras. Son gente, y no solo eso, algunos son profesionales, usted tiene autoridad sobre usted. Pero al conocer el misterio de la autoridad, es que usted tiene su autoridad, es suya. Y entonces se acerca a la iglesia con su autoridad. Y entonces le dice al pastor, al ministro, fíjese que yo quiero congregarme aquí y he reconocido que usted va a ser mi autoridad. Es que por eso es que en la iglesia hay oyentes, creyentes, aparte creyentes, aparte discípulos, aparte siervos y aparte amigos. Así se conforma la iglesia. Entonces hay gente que llega y al final dice, ok, yo he decidido ya no ser solamente un oyente en esta iglesia, me voy a sujetar. Aquí está mi autoridad, se la entrego. Eso es terrible. Eso es terrible. En primer lugar, porque si uno se le entrega a un loco, ya se lo llevó el río. Y eso ha pasado muchas veces. Y por eso es que mucha gente se opone al reconocimiento de la autoridad y de la cobertura. Mire, hermano, yo llegué a la iglesia y gracias a Dios ahí no había ni un loco. Bueno, había un montón, pero mi pastor era muy cuerdo. Y entonces mi pastor, que era cuerdo, tenía sentados a los locos. Y entonces, cuando yo reconocí eso en algún momento, sin utilizar las palabras que le estoy diciendo ahorita, yo llegué y dije, este hombre es mi autoridad, yo le entrego mi autoridad, aquí está. Yo reconocí eso. Yo. No me lo impusieron. Jamás. Él fue muy respetuoso conmigo y con todos, pero conmigo fue respetuoso. Yo iba a cambiar un carro y yo le preguntaba. Imagínense, nunca le pregunté a mi papá. A mi papá lo que quería era impresionarlo. En cambio a mi pastor, a mi padre espiritual, llegaba y le decía, fíjese hermano que la hermana fulana de tal está vendiendo un carro. ¿Usted qué cree? ¿Lo compro o no? Para eso le quitaba el tiempo a mi pastor, hermano. Y me decía él, bueno, la hermana, tiene cuidado, porque esta es prima de la chimultrufia. En cuanto dice una cosa, dice otra. Entonces asegúrate que te firme bien las cosas porque ya ha causado unos problemitas. Pero usted sí está de acuerdo, sí, dale. Pues yo le entregué mi autoridad. Eso es temible. Eso es temible. Eso es temible, hermano, discúlpeme, eso es temible. Imagínese, solo voy a poner un ejemplo. Cuando llegué al Señor, mi vida estaba completamente desordenada. Usted no, porque usted nació santo, pero yo no, hermano. Mi vida estaba completamente desordenada. Yo solo vivía, de hecho, con mi esposa, con la que era mi esposa. No estábamos casados. Imagínese. Qué tremendo. Ella había sido divorciada y tenía 2 hijos. Y me llevaba unos años. Y yo, hermano, era un cachorro. No, de veras. Mañoso, pero cachorro. Padre, perdóname, Señor. Y entonces fíjese que cuando llego a la iglesia, yo no creía en el matrimonio. Tenía unas mis ideas todas marcianas y no creía en el matrimonio, pero ya tenía un hijo con ella. Acepto a Cristo y llego y le pregunto a él,
Este es nuestro caso. Y yo la amaba. Este año cumplo 45 años de estar con ella. O sea, la sigo amando. Yo, sí. Y entonces, yo llego a rendir mi autoridad. Y le digo, este es nuestro caso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Sigo con ella o la dejo? Pero yo sí la amaba, no andaba viendo cómo. Entonces, y él, hermano, me asustó porque me dijo, nos miró porque era muy irregular eso. Yo era un candidato a fracasar rotundamente mi matrimonio. Totalmente. Y esos son los candidatos que a Dios les gusta, porque son los imposibles. Entonces, ¿quién le va? Yo no le podría decir a Dios, no, pues es que yo todo me favorecía, nos casamos en orden, yo vestido de pingüino y ella de blanco. No. Y en el caso mío, no. Yo claro que no voy a decir que todos deben de ser así. Gloria a Dios por los que se casan bien. Yo no empecé bien. Entonces viene él y medio sugiere si ella no puede reconstruir su vida. Esa fue una puñalada a mi corazón. Porque yo sí, si él me decía eso, yo hubiera hecho caso. Así de loco acepté a Cristo yo. Pero bendito Dios, esa mujer que Dios me dio. Cuando le toca hablar, habla. Es calladita. Pero cuando dice lo que tiene que decir, al hueso. Entonces, antes de que él siguiera, le dijo, hermano, con autoridad, choter. No. Hermano, le dijo. Pero nosotros ya tenemos un hijo. Dijo la voz, ¿ya tiene un hijo? Sí, no, entonces esto cambia. Pero entiéndame que lo que le estoy diciendo, le entregué mi autoridad y si él me hubiera dicho otra cosa, con el dolor de mi corazón, pero bendigo a Dios que no fue así, con el dolor de mi corazón yo le hubiera hecho caso. Hay gente que llega a la iglesia y no hace caso. ¡Puchis! Solo falta que uno le ruegue y que se le arrodille. Hermano, hágame caso, por favor. Ya deje de chupar. Si él sabe que es malo, se va a morir de una cirrosis hepática. Él ya lo sabe. Entonces, cuando yo hablo de que el renuevo es una vara choter, y que choter quiere decir vara de autoridad, lo que estoy diciendo es que va a haber un renuevo en el conocimiento y en la revelación de lo único, de una de las cosas que admiró a Jesús: autoridad. Soy un hombre bajo autoridad. Soy un hombre bajo autoridad. Hermano, mire, yo, Sergio Guillermo Enríquez Oliva, he sido un hombre bajo autoridad y sigo siendo un hombre bajo autoridad. Solo déjeme hablarle un par de cositas de la autoridad, porque aquí tengo que hablar otras cosillas. Mire pues, solo para darme a entender, así rapidísimo. Vamos a ver. Déjeme hacer un breve esquema aquí para darme a entender lo que le quiero decir. Permítame un segundo. Ay, Dios mío, no entiendo cómo tengo que hacer esto. Lo voy a tener que hacer a la brava. Que no salen no sé por qué no salen mis, ya sé qué voy a hacer. Pues no. Bueno, esa es la autoridad, es una cruz. Diga conmigo, la autoridad es una cruz. ¿Para qué sirve la cruz? ¿Para qué sirve la cruz? Para llevar en el pecho, hermano Sergio, en un pecho peludo, una cruz aquí de oro y lucirla así.
¿Para eso sirve la cruz? No, ¿para qué sirve la cruz? Para morir. Entonces la autoridad es una cruz. A ver, la autoridad es una cruz. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Si la autoridad es una cruz y la cruz sirve para morir, entonces la autoridad sirve para, vaya, para morir. Fíjese pues, voy a probar otra vez. Padre, ayúdame, por favor. ¿Qué me pasa, Señor? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Vamos a corregir esto así rápidamente. Ahí está la cruz. Más o menos, ¿verdad? Usted está aquí. Así como dicen los mapas, ¿verdad? Usted está aquí. La autoridad tiene cuatro, por decirlo así, aristas. Primero es hacia arriba, después es hacia abajo y después hacia los lados. Usted tiene que tener autoridad sobre su cabeza. Es decir, arriba de usted tiene que haber alguien que tiene autoridad sobre usted. Esos cuates que dicen, no, aquí solo yo, como decía el apóstol Mario, y yo y el Señor, mayoría absoluta. Y ni siquiera ponen el Señor y yo, sino que yo primero. El burro por delante, le dijeron a Cantinflas, ¿verdad? Yo y el Señor. Bueno, no, tenemos que tener autoridad sobre nosotros. Pero después de eso, hay gente que nosotros delegamos. Y ellos están debajo de nosotros. Y ellos tienen autoridad. Y nosotros tenemos que respetar la autoridad que ellos tienen y que nosotros mismos les delegamos. Y a los lados hay gente que también tiene autoridad a la misma altura nuestra y que debemos de respetar esa autoridad. Déjenme ponerle un ejemplo así rapidito, rapidísimo, rapidísimo, porque este es un misterio. Este es el año del renuevo, este es el año 2019, año del renuevo, año choter, año de la autoridad. Allá hay dos pastores, más o menos en la misma ciudad. Entonces resulta que uno de los pastores tiene una oveja con ADN de cabra. Entonces, como la Biblia dice, apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores, él empieza a trabajar en esa cabrita, en esa ovejita con actitudes de cabra. Y en el proceso tienen un choque. Entonces viene el pastor y le dice, te vas a sentar, papadito. No, pero que yo toco la guitarra, el bajo, el acordeón, la puerta y hasta las hermanas toco. Pues por eso es que te vas a sentar. Te vas a sentar. Y te voy a poner un tiempo. ¿Y cuánto tiempo vas a tener en disciplina? Esta no es la carnicería para decir cuánto cuesta el lomito, rochoy, el puyazo, el bofe y todo. Dependiendo tu corazón, el Señor te puede poner 10 años de disciplina o un mes. Ok, aquí te quedas. Entonces se sienta. Entonces un día llega otro pastor que tiene la misma autoridad que el pastor que disciplinó al otro. Y lo mira sentado y él no tiene alabanza allá. Y entonces le dice, ¿y por qué está sentado? ¿Por qué está sentado? Me disciplinaron. ¿Por qué? Usted sabe, hermano, injusticias de la vida. El pastor me tiene envidia. Entonces viene otro pastor y le dice, mira, allá tenemos necesidad de una persona como tú. Es más, hasta te podríamos dar una ayuda económica. Ese pastor se está sobrepasando la autoridad, aparte de ética y todo lo que usted quiera, se está sobrepasando el principio básico de la autoridad.
Y está atentando contra la autoridad. Fíjese que no está atentando contra la persona, está atentando contra la autoridad. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado, entre paréntesis, cuando hable en contra de su presidente. Porque usted no está hablando en contra de la persona. Usted está hablando en contra del principio de la autoridad. Como decía el versículo que me decías hace un ratito, Romanos. Así como lo recordás, no lo leas porque sé que te lo sabes de memoria. Bueno, es que lo leí cuando se lo dije a usted, lo leí. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Hermano, yo en este país siempre admiré el respeto que tenían por la institución presidencial. No importaba de qué partido era. Cuando decían en el Congreso, el presidente de los Estados Unidos, entraban él y todos se paraban y aplaudían. Hoy no. Hoy hay actores, hermano, que son pro gay, aunque no parezcan ellos, y que dicen que le quieren pegar en la cara. ¿Cómo así? En un país en donde, bueno, la democracia ha peleado por ella. Bueno, dejemos de estar hablando de eso porque alguno va a pensar que estoy hablando política. Y no estoy hablando política, estoy hablando de autoridad. Autoridad en tu casa, autoridad en la iglesia, autoridad en el país, autoridad. Y a ti te dieron la autoridad más grande, pero si tú no la sabes utilizar, si tú no sabes el misterio de la autoridad, no te va a funcionar. Ni el perro de tu casa te va a respetar. Échese Firulais, y el Firulais se le echa encima. Y solo llega la señora, va, échese Firulais, échese, y se echa Firulais. Mire, si no fuera trágico, sería cómico, pero eso sucede. Aquí tendría mucho más que explicar, pero lo que recuerda, estoy leyendo Isaías capítulo 11, versículo 1. ¿Y cómo voy de tiempo? 43, 42, 43. Me quedan unos 7 minutitos. Padre bendito, ayúdame, por favor. Ok, miremos pues. Entonces, este es el año de la autoridad. Aleluya. Y cuando la adquieras completamente, porque es un renuevo, cuando la adquieras, va a ser como Elías. Rogó a Dios para que se cerrara el cielo. Se cerró el cielo. Hermano, yo he visto, soy testigo. Me da pena testificar eso y por eso no lo hago ni lo voy a hacer ahorita. Pero yo he visto cómo Dios en determinados momentos ha permitido que la autoridad que Él puso sobre mí sea utilizada. Y yo me quedo asombrado de los resultados. Pero asombrado. Wow, Señor, qué tremendo esto. Yo me quedo asustado. Algún día, si se porta bien, le voy a contar algunas historias. Testimonios tremendos, hermano. Pero tremendos. Es que el que se me viene a la mente es bien complicado. Ese de Honduras es tremendo, hermano. Ese es tremendísimo porque, y aquí hay testigos, tú eres uno de los testigos. Mire pues, así cuando empecé el ministerio apostólico, se formó estábamos en Honduras haciendo el primer seminario a nivel centroamericano, porque ya lo habíamos hecho en Chicago. Entonces era el segundo a nivel internacional, pero el primero en Centroamérica. Y entonces ahí estábamos en la iglesia Pastor Hermano Germán Ponce. Ahí estábamos. Y se empezó a formar una tormenta mayor que la del Mitch.
El Mitch hizo que retrocediera Honduras, Guatemala, El Salvador varias décadas. Dañó tanto la infraestructura de nuestros países que hizo que retrocediera. Entonces, cuando decían en las noticias que este huracán era peor que el Mitch y los más afectados habían sido los hondureños, todos nos asustábamos y todos estábamos metidos ahí. Yo no estaba en Guate, estaba en Honduras en ese momento. Y empezó a llover. Y se empezaron a inundar las colonias más bajas, digamos el aeropuerto, que queda en una colonia cerca de una que le llaman Colonia Lima. Se empezó a inundar. Los ríos venían crecidos. Y entonces el Señor me habló. Y me dijo que Él me había dado un anillo de autoridad. Pero yo no uso, es más, sí uso cuando predico, pero a veces hasta se me olvida porque no es mi rollo andar usando como Mr. Tiva, usted con el montón de oro y cosas así, no es mi rollo. Entonces eso tuvo que haber sido simbólico al final de cuentas. Entonces, proféticamente, un profeta llegó y me dijo: el Señor te pone hoy como anillo de sellar. Y es muy largo el testimonio, pero me dijo que me había dado un anillo de autoridad. Y aquella tormenta está espantosa, hermano, y el Espíritu Santo me habla y me dice: usa tu anillo que te acabo de dar. Simbólico, porque no tenía nada yo. Y entonces, ¿qué hago, Señor? Dile a todos los que son de esta casa y de este país que oren y clamen y giman por su país. Y cuando ellos terminen de orar, tú sellas. Bueno, entonces les dije a los hermanos: hermanos, el Señor me acaba de hablar, me dijo esto y esto. No era tan grande la iglesia en ese momento, así que cabían todos en la plataforma. Los hondureños que estaban ahí, súbanse a la plataforma y clamen por su país. Y todos se recordaban del Mitch. Empezaron a orar los hermanos. Y yo así tranquilo, siguiendo la del huracán. Y Germán, que Germán no es alaraco ni embelequero, sino que me dice: se desaparecieron las aguas de los ríos y nadie sabe por qué, solo yo. Solo yo sé cómo se desaparecieron. Aleluya, Dios. Y después porque después fui a Oregon y vinieron unos profetas de Canadá, ¿te acordás? Sí, que no eran angloparlantes, no sé qué fueron a hacer a tu iglesia. Sí, entonces ellos llegaron, no hablaban español y dijeron que querían oír el mensaje y que después querían que yo orara por ellos. Era una compañía de profetas que venían del Canadá. Pues aquel me dijo: fíjese que hay unos profetas. Bueno, dije: está bueno. Prediqué, ya ni me acuerdo de qué prediqué. Y después pasaron ellos a la oficina y dijeron: queremos que nos bendigas. Amén, dije yo: Padre Santo. Un gringo que le pida a un hispano que ore por él, pues debe ser humilde, dije yo. Señor, estos son humildes, dije yo. Padre, los bendigo en el nombre de Jesús y toda la cosa. Y los bendije. Entonces después me dijo: ahora te queremos bendecir. Amén, dije yo. Ya sabía que había truco aquí, dije yo. Y me recuerdo que me recosté en el escritorio del hermano Mario, así, parado, pero me recosté. Y empezó a hablar el profeta mayor, el más anciano de todos, y empezó a hablarme. Y entonces me dijo: yo te he puesto un anillo. Yo estoy viendo, mira, levantó su dedo estoy viendo que te han puesto un anillo. Y me señaló el dedo en donde usó mi anillo apostólico. Ese anillo que te pusieron te da autoridad para todas las naciones. Eso fue lo que más me recuerdo. De lo demás ya no me recuerdo. Son bendiciones que el Espíritu Santo me las va a ir recordando, porque la Biblia dice: el Espíritu Santo recordará todas las cosas. Pero lo que se me quedó grabado fue porque me habían puesto un anillo. Yo le decía que me quedaba viendo.
Y entonces Marito fue el que primero me regaló un anillo apostólico. En base a lo que habíamos visto ahí y lo que él vio. Un anillo bien lindo que me regaló, hermano. Yo no sé si era de oro, pero brillaba, hermano. Tenía una piedra azul, celeste, como lápiz, ¿cómo se llama esa? Lapizazuli. Esa piedra preciosa que se da sobre todo en Sudamérica. Oh, lindo, y tenía un águila, pero me quedaba apretado. Y hasta eso lo usó el Señor, hermano. Y cuando me acuerdo digo, qué barbaridad, porque hasta eso lo usó el Señor. Me quedaba apretado y aquel lo mandaba que lo agrandara y no me quedaba. Y yo ya me desesperé un cachito porque como había sido tan profético el asunto, ya quería mi anillo. Pero no era por andar luciendo, es que lo que significaba para mí. Entonces el Señor me habló y me dijo, no te voy a permitir utilizar el anillo apostólico hasta que no le des un anillo de matrimonio a tu esposa. Porque como nos casamos, pero yo bien papa sin sal con todas esas cosas, ¿va? No, ya no tenía anillo. Entonces fuimos un día a México y entonces de un pastor dicen que en el centro de México se consigue oro bueno, bonito, barato. No mancha el dedo ni se encoge. Y entonces fui, me llevó el pastor, fue tremendo, fue glorioso. Y yo dije, estos anillos me gustan. Ahí lo cargo todavía, pero ahorita no sé por qué. Es que todavía estaba preparándome cuando me llamaste para que y por eso no me los puse. Tenía 5 piedras y bonito el anillo. Y yo le testifiqué a las señoritas que estaban ahí. El pastor que me llevó con su esposa. Y cuando vio que yo le estaba dando el anillo, se pusieron románticos ellos también, ¿ma? Y entonces él le dijo, a ella, mi hija, qué tremendo, han sido 10 años de matrimonio, ¿verdad? Y han sido como 10 minutos. Y ella se le quedó viendo, pero bajo el agua le dice. Y imagínense que yo me mataba de la risa. Y él, no Sergio, me decía, eso no lo vayas a contar nunca. Por supuesto que yo no se lo prometí, por eso se lo estoy contando a usted. Entonces yo le dije a las chicas, miren, yo a ella la he amado siempre y Dios nos restauró, pero yo nunca pude darle un anillo. Y Dios me dijo, y entonces ahora ustedes van a ser testigos de este amor y de este compromiso. Entonces no sé si quieren hacerlo porque yo voy a orarle en la joyería, ¿va? Sí, las señoritas todas impactadas porque, y entonces deme el anillo y le puse el anillo, mi amor, y yo pienso en ti, tú vives en mi mente, sola, fija, sin tregua a toda hora, aunque quizás el rostro indiferente no deje reflejar sobre mi frente la llama que en silencio me devora. Nana, le dije, ese es un poema que me acabo de inventar. Pirateados el poema. Bueno, y entonces le puse el anillo, ella me dijo palabras, y entonces yo iba allá para Oregon. No, para Los Ángeles, si tú le envías. Y cuando me pruebo el anillo, exacto. Wow. ¿Le sigo contando el anillo o no? Mejor ya no. Tremendo. Me empezó a quedar apretado otra vez. Como que los dedos. Pero yo decía, pero sí. Yo no he engordado, así me mantengo, así soy. 38 apretadito, dijo un hermano. Ay, padre. Y entonces
Fíjense qué tremendo. No, es que fueron cosas tremendas porque la gente no comprendía incluso por qué yo a los pastores les daba un anillo. Y mis enemigos empezaron a burlar. Me decían el Señor de los Anillos. No, de veras. A mí qué me importaba, hermano. Entonces fíjese que fue bien, ay, es extraordinario, glorioso. Me empezó a quedar apretado. Y entonces, un día me visitó un apóstol. Era un día lunes de matrimonios. Y yo estaba predicando, el apóstol llegó, se sentó yo y me dijo, hermano, solo quisiera invitarlo a un taquito. Vamos, le dije, y fuimos a comernos un taquito. Y tenía un anillo lindo él. Lindo el anillo. Era como un escudo de romano. Era un anillo lindo, tenía águilas, tenía un montón de cosas. Y entonces el Señor me habló y me dijo, ese anillo es tuyo. Señor, ¿a qué horas me lo madrugo a este? Dije yo para quitárselo. Entonces, yo me le quedé viendo al anillo y él se dio cuenta. Y dije, ¿qué me gusta tu anillo? Qué lindo. Entonces él lo quitó. ¿Le gusta? Pruébeselo. Pero lo pasó así por toda la mesa y a ninguno le quedaba, pura la cenicienta, hermano. Y entonces cuando llegó conmigo, ¿y te qué? Me lo probé. Perfecto. Es suyo, mío. Ah, no te lo puedo creer. Ya me había dicho el Señor, todo hipócrita yo, ¿ah? No te lo puedo creer. Sí, es suyo, mío. Es suyo. Y entonces el Señor me dijo, y aquí es donde tengo que pedirle perdón a Marito. ¿Ah? Sí, sí. El tuyo, que no te queda bien, es de Él. Porque en Él estoy empezando yo un ministerio apostólico, a Él no lo reconocían como tal. Y entonces, bueno, tremendo. Fue tremendo. Cuando pasó el tiempo, el anillo se lo di a Raulito. El Señor me dijo, el anillo, aquel, es de Él. No sé si lo cargas por ahí. Aquí está. Y es en serio, tremendo. O sea, bueno, pero todo esto viene como consecuencia de lo que le estoy predicando de la autoridad. Autoridad, autoridad, autoridad a las naciones. Autoridad a las naciones. Padre Santo. Jamás pensé en mi vida que la vara Choter la iba a ver reverdecida en mi mano. Yo ni siquiera sabía. Hermano, tenemos iglesias en África, en Asia, en Europa. Pues ahora ahí les presento al hermano Ovidio. Ponete de pie, hermano Ovidio, desde España, de Barcelona. Aunque él está en Girona. ¿Ah? Él es de Honduras. Está directamente con el hermano Germán. Pues somos lo mismo, pues. Somos la misma familia. Los mismos indios de diferentes tribus, dijo alguien, ¿va? Somos lo mismo. Es que a veces algunos me dicen, hermano, pero fíjese que yo estoy bajo la cobertura de no sé quién, mi padre. No. Aquí somos la misma familia. La mismísima familia. ¿Verdad? Y entonces, si tú tienes inclinación y predilección y te has identificado con alguien, pues lo respetamos, pues somos lo mismo. No son 5 misiones en una. No, somos una sola misión. ¿Verdad? Amén. Entonces, bueno, la cosa está que, ¿por dónde iba? Ya se me echó a perder el mensaje, se fue el tiempo, vamos. La vara, sí, entonces, en Europa y en toda América, ¿no? En toda América. Tenemos iglesias en Venezuela, sí, aquí por medio del hermano Samuelito. Las iglesias en Venezuela, la misma familia. Los mismos, pero diferentes. ¿Verdad?
No sé si tenés en Brasil también. ¿No? Tenemos en Brasil entonces. En todos lados. Que yo ni las conozco, pero fue en la vara chotera. Entonces lo que le quiero decir, el año del renuevo 2019 es el año del choter, el renuevo de tu autoridad. De doble vía, de doble vía. Aquellos que han perdido autoridad, incluso en su casa, que ya no les cree, su familia no les cree o ni los respeta. De repente, la vara de autoridad y van a tener que decir, aún los incrédulos familiares tuyos, van a tener que reconocer, como cuando reconocieron a Isaac, que le dijeron, reconocemos que Jehová está contigo, le dicen los filisteos, hermano. O lo que dice más adelante en la Biblia, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos con los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Y entonces dice que las naciones, los demás dirán, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, estaremos alegres. Pero esas grandes cosas no lo dice el pueblo de Israel, lo dicen los paganos. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. La autoridad, la vara choter, este es el año de la autoridad. Yo no voy a poder explicar Netzer. Netzer es la otra. Tengo tentación. Tengo tentación. ¿Cómo voy? ¿Qué tiempo llevo? Otra vez 62. Ya cuando Dios dice 2 veces la misma cosa es porque el asunto es cierto y está próximo a cumplirlo. Padre bendito. Este es tu año, vos, Huguito. Pues de veras, eso tiene implicaciones proféticas, aunque nosotros lo hicimos con alegría, pero algo tiene, Señor. Este es tu año, te has esperado mucho tiempo. Te has esperado mucho tiempo y te has preguntado por qué otros han prosperado. Y este es el año en el que Dios te da lo que ha deseado tu corazón y lo que no te has imaginado también. Solo recíbelo en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Rey bendito. Aleluya. Ay, ay, ay. Qué cosa tremenda, hermano. No, aquí hay cosas serias, hermano. Miren, desde que me paré en este púlpito el primer día, dije, wow, qué rico. Yo, para que me saquen de mi púlpito, no mío, pues del Señor que me dio ahí en Guate. Porque qué rico siento, pero aquí vine como en casa. Aquí hay algo que Dios quiere hacer con nosotros. Mire, solo déjeme explicarle así rapidito, porque como Netzer quiere decir vigilante o renuevo, ahí se lo explico después. Pero le quiero mostrar vamos a ver, este dibujo, obra de arte que hice. Ni la entiende, ¿qué dice ahí, va? Dice, saldrá una vara, saldrá un renuevo, saldrá un choter del tronco de Isaí. Entonces le puse ahí, choter, vara, renuevo, y lo señalé con, entonces va a salir una vara del tronco cortado. Y yo le puse ahí, eso es sobre la tierra. Pero a continuación dice, y un netzer saldrá de sus raíces. Entonces aquí hay una combinación. Este es Cristo. Hay una combinación entre el tronco y las raíces. El tronco es la vara choter y las raíces es la palabra netzer. Netzer es la palabra de donde se origina la palabra nazareo.
Netzer. Y entonces, una es debajo de la tierra. Habla de la resurrección de Cristo. Mire pues, mire, se lo voy a poner de esta forma. Esto es lo que lo llaman los teólogos la unión hipostática. Es decir, lo divino con lo humano. El tronco es la vara de Isaí, el renuevo de Isaí. Eso es lo humano, el linaje humano. Y las raíces están bajo la tierra, las raíces están bajo la tierra. Entonces, debajo de la tierra es donde el Señor brotó en su resurrección. Entonces, el tronco está hablando de su nacimiento terrenal, virginal. Y la raíz está hablando de su nacimiento de la tierra. Por eso puse el Salmo 139:15 ahí, que dice: no fue oculto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en las partes más internas de la tierra. Esa es la resurrección. Entonces, otra cosa que necesito que veamos es que usted ha visto que en Lucas y en Mateo hay dos genealogías distintas de Jesús. Una habla de la genealogía de José y la otra habla de la genealogía de María. Entonces, aquí en el tronco está la genealogía de José y abajo está la genealogía de María, por parte de María, porque María solamente fue el vaso. Aleluya. La raíz era Cristo, no Jesús, Cristo, el ungido, el eterno. No, aquí tendríamos que explicar mucho más, pero como me ganó la tentación, me adelanté, ¿verdad? Pero dejémonos ahí. Apago mi Biblia, dijo aquel. Ahora ya no cierro mi Biblia. Padre, en el nombre de Jesús, la vara choter, el año de la autoridad, la vara choter, se verá el renuevo en nuestra vida y la autoridad volverá a brillar en nosotros, tanto para ejercerla como para obedecer. Esa cruz, Señor, en donde nosotros morimos al yo, sometiendo nuestra autoridad a tu autoridad delegada, esa bendita y santa autoridad se renueve en nosotros. Hoy yo proclamo que este es el año del renuevo, que el 2019 es el año del renuevo choter, que este es el año, Señor, del Amir, que este es el año del Ben, que este es el año del Samir, que este es el año del Shadash y que este es el año del renuevo choter. La autoridad volverá a brotar, trayendo con ella la responsabilidad. En el nombre de Jesús, recíbelo. Recibe esa administración preciosa de parte del Señor sobre tu vida.